La Biblia no empieza con Adán. Ese fue solo el reinicio. Lo que vino antes fue borrado. Borrado de las escrituras, borrado de los altares, borrado de la memoria colectiva. Pero no fue destruido, solo fue escondido. Hoy vamos a sumergirnos en un relato prohibido, una historia que la humanidad ya conocía, pero olvidó a propósito, porque si la recordáramos, cuestionaríamos todo: quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo, qué vino antes del Génesis. Abre una Biblia. Ve a Génesis 1:27. Allí Dios crea al hombre y a la mujer, juntos, a su imagen. Pero solo unas líneas después, en Génesis 2:7, Dios crea a Adán, solo, del polvo de la tierra. Y más tarde, toma una costilla para crear a Eva. ¿Te diste cuenta? Dos relatos distintos, dos creaciones. La mayoría pasa por alto esta contradicción, pero los antiguos sabios no lo hacían. Ellos sabían que el primer relato no hablaba de Adán y Eva, hablaba de los anteriores, de los que vinieron antes del Génesis tal como lo conocemos. Y esta no es la única anomalía. En textos como el libro de los Jubileos y el Apocalipsis de Moisés, aparecen detalles que contradicen la versión oficial. Hay secretos allí que solo los iniciados podían interpretar. El Talmud, el Zohar y los textos cabalísticos lo sabían. Antes de Eva, hubo otra, una mujer que no se sometía, una mujer hecha del mismo barro que Adán, Lilith. Su nombre fue prohibido, sus símbolos perseguidos, su existencia convertida en mito, pero su figura sobrevivió en amuletos, en rituales antiguos y en los susurros de las parteras judías que la temían y a la vez la respetaban. Lilith representa algo más profundo, la humanidad que no se dejó domesticar, la humanidad anterior al orden, anterior al pecado original, anterior a la obediencia ciega. Fue exiliada del Edén, no por error, sino porque no encajaba en la nueva narrativa. Su huida, según algunos textos, fue hacia las profundidades del Mar Rojo, y desde entonces se convirtió en símbolo de sabiduría oculta, de rebelión y de lo que el patriarcado espiritual temía, la mujer soberana. Mucho antes del Génesis, las tablillas sumerias ya hablaban de un tiempo olvidado, una lista de reyes que reinaron por miles de años, algunos por 10.000, otros por 30.000. Sus nombres: Alulim, Alalgar, Enmenluana. Seres que no parecen humanos comunes. Reinaron antes del diluvio, antes de Noé, antes de Adán. Los académicos lo llaman mito, pero las coincidencias son demasiadas. ¿Por qué tantos relatos de culturas tan distintas mencionan épocas en que los hombres vivían siglos, incluso milenios? ¿Podría tratarse de una civilización avanzada, borrada por el tiempo y los elementos? Los textos de Enoc, excluidos del canon, describen encuentros con seres que bajaron del cielo. Les enseñaron astrología, metalurgia y el uso de plantas. ¿Qué clase de hombres eran estos reyes que enseñaban los secretos del cielo? Pensamos en el diluvio como algo único, un castigo divino que borró a la humanidad corrupta. Pero hay algo que no te contaron. Los sumerios, los babilonios, los hindúes y hasta los mayas tienen relatos similares, pero más antiguos que el de Noé. Siusudra, Utnapishtim, Manu. Todos salvaron a la humanidad de diluvios anteriores. En el Popol Vuh maya se describe cómo los dioses destruyeron a los hombres de madera por no tener alma. En la mitología griega, Deucalión sobrevive a un diluvio enviado por Zeus. ¿Es posible que el diluvio bíblico no haya sido el primero, sino el último de una serie? Y si hubo varios, ¿cuántas humanidades anteriores existieron? ¿Cada cuánto nos resetean? Estamos viviendo una versión número 3, 5, 9 de la humanidad. En Génesis 6,
Justo antes del diluvio, aparece un pasaje inquietante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron mujeres de entre ellas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, seres híbridos, héroes de antaño. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Ángeles? ¿Seres de otra dimensión? ¿O sobrevivientes de una humanidad anterior? ¿Por qué su existencia fue tan incómoda para el relato oficial que Dios decide erradicarlos por completo? Muchos creen que los Nefilim son los restos vivientes de la humanidad anterior, la que combinaba carne y espíritu, la que tenía acceso al conocimiento prohibido. Ellos no debían existir en la nueva era. Por eso, el diluvio no fue solo castigo, fue limpieza genética, reinicio biológico, borrado de memorias. Y, sin embargo, hay rumores de que aún existen vestigios ocultos, ADN extraño, seres que no encajan, y no son las únicas huellas. Hay otras pruebas físicas, arqueológicas, que nadie puede explicar. La pila de Bagdad, un artefacto con capacidad eléctrica milenaria. El mapa de Piri Reis, que muestra costas antárticas sin hielo. Estructuras como Göbekli Tepe, que tienen más de 11.000 años, y fueron enterradas intencionalmente. ¿Por qué culturas sin herramientas modernas pudieron mover bloques de cientos de toneladas? ¿Y por qué tantas de estas construcciones están alineadas con estrellas y ciclos celestes? Quizá no fueron construidas por nosotros, sino por ellos, los que vinieron antes, los que sabían más, los que no debían ser recordados. Y esto no es nuevo. Los sabios antiguos lo sabían. En la India se habla de yugas, grandes ciclos que terminan y comienzan de nuevo. En el mundo maya, los soles anteriores fueron destruidos por agua, fuego, viento y oscuridad. En la tradición esotérica occidental se habla de 7 humanidades sucesivas, cada una más desconectada del espíritu que la anterior. La nuestra sería la 5ª o 6ª. ¿Y si Adán pertenece solo a una de esas versiones? Y si es así, ¿qué vino antes de él? En las tablillas sumerias, los dioses crean al hombre como un experimento. Enki y Ninhursag modifican la arcilla añadiendo sangre de un dios rebelde. ¿No suena eso como manipulación genética? ¿Y si Adán no fue el primer hombre, sino el primer prototipo exitoso tras múltiples intentos? ¿Y si los anteriores fueron descartados, suprimidos, condenados al olvido? Si todo esto existió antes de Adán, ¿por qué la Biblia lo ignora? O mejor dicho, ¿por qué los editores bíblicos lo escondieron? La respuesta puede estar en el poder del olvido. Una historia con una humanidad anterior, más sabia o más libre, destruiría la idea de que somos la creación final, los elegidos únicos. Aceptar que hubo otros antes de nosotros nos obliga a cuestionar el relato oficial. Nos devuelve la mirada hacia civilizaciones que sabían más de lo que creemos, hacia conocimientos que fueron quemados en Alejandría, perseguidos en concilios, enterrados bajo pirámides. Quien controla los orígenes, controla el destino. Por eso se oculta, por eso se reescribe, por eso se repite que Adán fue el primero, aunque las pruebas digan lo contrario. ¿Y si este ciclo no terminó con el Génesis? ¿Y si el verdadero secreto no es que hubo civilizaciones antes de Adán, sino que volverá a ocurrir? Hoy en día, científicos descubren anomalías genéticas, artefactos fuera de tiempo, civilizaciones bajo el hielo, símbolos idénticos separados por océanos y siglos. Estamos al borde de un nuevo reinicio. Otra Lilith será expulsada, otra humanidad será juzgada, otro Génesis será escrito.